Hola Fanny, bendiciones. Hola Fanny, hola Luz, ¿me escuchan? Amén, Yo te amén, mi escucho. papá. Bendiciones. A ver Fanny, Luz, qué bueno. Estamos organizando los compañeros, estoy adelantando un grupo para que estén bien con nosotros, por eso me estoy tomando estas horitas. Vale, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo están Ok. hoy? ¿Cómo están hoy? Fanny, ¿estás Yo en...? bien, Bendecido, gracias. bendecido, mi paz. Muchas gracias. Bendiciones para Señor, todos. amén. Por aquí está Rodrigo también. Creo que sí. Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo Buenos están todos? días. Amén, bien, bien. Estamos súper bien. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, primero que todo, y vamos a trabajar hoy esta capellanía que nos está por acá faltando, una parte de este tema. ¿Cuántos están viendo las clases grabadas? ¿Quién se siente atrasadito? Si alguien se siente atrasadito para ayudarle, organizarle, dónde está la clase y todo. Si alguien se siente atrasadito, por aquí está. Sí, ¿Ven? qué pena, bendiciones. La Sí. verdad, yo la clase de ahora 8 días no la he podido ver. He estado un Ay, poquito ocupadita esta semana sí. y la Ah, verdad no la he pero podido ver. Pero acá la tengo en la plataforma, pues la tengo ahí grabada. Ahorita que hoy no tuve nada que hacer en la iglesia, entonces sí. hoy la veo, mi paz. Después de que termine la clase, la veo queriendo Dios. Ah, bueno. Listo, listo, vamos. Listo, perfecto. Entonces, vamos a trabajar fuerte en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este momento tan maravilloso que nos permite estar aquí, honrando tu nombre, exaltando tu presencia maravillosa. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos cada día en estos propósitos tan hermosos que tú nos das, que tú nos brindas. Nos cubrimos con tu presencia, con tu Espíritu Santo y pedimos que nos des la fortaleza para continuar en estos procesos, Padre, de aprendizaje. Danos la fuerza y tu bendición también en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Listo, vale, perfecto. Entonces ya estamos aquí para esta maravillosa clase. En las diapositivas anteriores, vamos a hacer un pequeño recuento. Estuvimos por acá con algo que se llama capellanía geriátrica. Estuvimos viendo algo, perdón, de hospicio. Y estuvimos viendo lo importante que es la capellanía de hospicio porque es el cuidado de las personas en el final de la vida. Hablamos acerca de características importantes como es el apoyo y la presencia que le podemos dar a las personas. Importante de estar capacitado. Vimos algunos requisitos como ser sabio y tener la fe en Dios, recurrir al ayuno para realizar esta labor. Vimos un poco de cómo otras personas que ya han cuidado de enfermos terminales nos citaron cómo cuidar a las personas, cómo estar más pendiente ya de ellos que de la enfermedad, cómo en el pacto de silencio debemos guardar lo que ellos nos han permitido eh, saber y que parte de eso, pues algo un poco delicado, que debemos pues nosotros manejar esa prudencia. Eh, el pastor Pablo me acompañó ese día, bendito sea Dios. Bienvenido de nuevo, pastor Pablo, a esta clase. Y vamos entonces a la segunda parte, a ver cómo Jesús reaccionaba frente a los enfermos. Entonces, si nosotros vemos en todo el esplendor de la palabra del Señor, vemos cómo Jesús reaccionaba frente a los enfermos, cuál era la compasión, pero también vemos que la compasión de Dios está enmarcada en algo muy importante, que es una promesa de la palabra y que es un acto también que comienza desde la creación, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Y precisamente no hablamos de la fisionomía cuando decimos esa imagen y semejanza,
porque somos nosotros los que concebimos a un Dios con una forma. Realmente porque Jesús hizo presencia, se hizo humano, se hizo siervo para mostrarnos la gloria de Dios, la palabra encarnada, la palabra viva. Y nosotros somos los que pensamos en una fisionomía cuando hablamos de Dios, pero realmente Dios ni siquiera puede tener o tiene una figura. Realmente en el mundo espiritual nosotros hacemos figuras y Dios nos muestra a través de su palabra con una especie de figura para que nuestra razón humana pueda como deducir algo, porque estamos acostumbrados a las figuras, a la fisionomía. Pero cuando habla de que Él nos hizo a imagen y semejanza, nos está hablando de estas capacidades cognitivas, de estas habilidades que nosotros tenemos, de este libre albedrío que nosotros tenemos, esta capacidad de poder decidir, esta capacidad de poder realizar ciertas cosas de acuerdo a nuestra misma voluntad. Es por eso que nosotros aceptamos a Cristo y nos aferramos a su voluntad, porque realmente si el hombre quisiera vivir, escúchame bien, de sus cinco sentidos, lo podría hacer. El hombre podría vivir sin Dios. Claro que sí puede, y puede tener éxito sin Dios. Claro que sí. Lo que no puede es tener paz en su corazón. Una verdadera paz, porque solo la paz de Dios que traspasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento, es la que nos lleva a sentirnos estables. Porque si usted puede ver, muchas personas, muchos ateos han llegado a logros grandes, grandes sin Dios. Lo que no es bueno es la finalidad que han tenido, es la finalidad que les espera, tanto aquí como en la eternidad, porque finalmente el hombre no nace para ser idolatrado, para ser adorado. Quiere decir que cuando un hombre empieza a tener posición debe cuidarse mucho, porque la alabanza de otros simplemente lo lleva a desfigurarse y a quererse convertir en un ídolo. Entonces Jesús reaccionaba frente a los enfermos con mucha compasión. No importaba la condición tanto de la enfermedad como la condición de pecado que manejara la persona. Esto nos hace entender a nosotros claramente de que Jesús nos enseña por su palabra el comportamiento que debe tener un capellán. Escúchame bien, un capellán frente a la condición de los enfermos. Y en este caso estamos hablando de los enfermos en una fase terminal, en el final de la vida. Esa es la geriatría. Me gustaría, no sé si la hermana Lugelena está con capacidad para hacer lectura. Hermana Lucelena, no sé si el hermano Amén, amén. Rodrigo también. Entonces, para que mi hermana Lucelena lea San Juan capítulo 14, verso 9, por favor. Sería importantísimo leerlo, tenerlo aquí. Vamos a ver mi hermano Rodrigo, si podría leer San Mateo 20, 29, y los otros versículos pues están en la referencia. Vamos a leerlos para que encontremos contexto y podamos referenciar bien esta diapositiva. Entonces, mi hermana Luz Elena, si tiene San Juan 14, 9, que si leemos San Juan todo el capítulo 14, pues eso es un salón doctrinal muy hermoso, bendito Dios, un salón de deidad, de procedencia de Cristo muy hermoso. Hermana Amén, Luz Elena, amén. Amén, feliz. paz. Bendiciones. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, no, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Perfecto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a mostrarnos la misericordia del Padre, la obra del Padre, el desarrollo del plan del Padre. Y le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y,
y no conocéis las obras, en otras, parafraseando el versículo, predicando lo que el Padre quiere hacer. Mateo capítulo 20, verso 29, ¿qué nos dice, hermano Rodrigo? Amén. Mateo 20, 29. Sí, creo que está referenciado aquí. Los ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis os que haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Perfecto. Pastor Pablo, nos queda un versículo, se me pasó decirle, Marcos 1, 40 y 41, Pastor Pablo, para ti. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué contexto estamos teniendo aquí? Un contexto de la reacción de Jesús frente a los enfermos. Uno, reacción frente a sus discípulos para decirle, estas son las misericordias del Padre. Este es el Padre, este es el plan del Padre. Frente a los leprosos, a los enfermos, a los ciegos, para decirle, aquí están las vistas para ustedes, sin importar la condición. Marcos 1:40, Pastor Pablo, tiene el microfonito cerrado, mi pastor. Tiene el microfonito cerrado, mi pastor. El microfonito suyo está cerrado. Sí. Creo que Los eso, hermanos, eso. la paz del Señor para ustedes. A La ver, escritura dice en el 1:40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, dijo, quiero que sea limpio, es decir, milagro de instantáneo, inmediato. perfecto. Es una comprensión de misericordia, de amor, de afecto, de cariño. Y algo importante, se puso en el problema del leproso que no podía estar al lado de Jesús, pero que se arriesgó a llegar al sitio para tener ese encuentro con el Señor. Perfecto, muchísimas gracias, Pastor Pablo. Precisamente vemos a Jesús con una infinita misericordia. ¿Por qué? Porque recuerden dónde era la habitación o el lugar de los leprosos. No podían estar en la ciudad, tenían que estar fuera de la ciudad, no podían acercarse. Algunos llevaban una campanita moviéndola de su cuello, gritando soy leproso. Otros tenían que caminar de lado. Había muchas maneras de que se identificaba que un leproso no podía estar allí, pero llega donde está Jesús y recibe un milagro. Los ciegos reciben la vista. Esta es la reacción de Jesús frente a los enfermos. ¿Cuál? Sanidad. Definitivamente sanidad. ¿Cómo reaccionó frente a la situación de Lázaro? Pues nosotros conocemos la historia claramente y vemos que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es aquí un término teológico que es muy importante conocerlo, que se llama la hipóstasis. ¿Qué es esto? La hipóstasis es la reunión en una sola persona de una naturaleza espiritual y una naturaleza humana. Jesús nos brindó la oportunidad a tener esta condición de hipóstasis en nosotros, teniendo nuestra naturaleza 100% humana y nuestra vida espiritual 100% espiritual. Entonces, ¿qué vemos? Que Jesús por momentos actuó en su naturaleza humana. ¿Cuándo? Cuando se conmovió en la muerte de Lázaro. Pero en su naturaleza divina también, ¿cuándo? Cuando caminó sobre las aguas. Eso es una manifestación de la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, cuando vemos a un Lázaro,
amigo del Señor, ¿cierto? Que muere. El Señor reacciona frente a la muerte de Lázaro, ¿cómo? Con lágrimas. Y ahí viene entonces el versículo más corto del Nuevo Testamento, que es San Juan 11:35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Y vemos aquí realmente cómo reacciona Jesús. Con amor. Reacciona realmente frente a la situación de su amigo como alguien preocupado. ¿Sabía Jesús que Lázaro podría levantarse? Claro que sí, Jesús es Dios. Pero nos enseña que en nuestra humanidad hay sensibilidad. Si no hay sensibilidad, si no hay afecto por el que sufre, realmente es muy difícil realizar la obra del capellán, porque se necesita gente que se coloque en los zapatos del enfermo, gente que tenga empatía, que sienta un poco al menos esa situación. Si vemos a Jesús obrando en los enfermos, vemos un Dios todopoderoso, restaurándolo y sacándolos de aquella miseria. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 15:26, hermana Luz Helena, y Apocalipsis 21:3 y 4, Pastor Pablo. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21, del 3 al 4, y la hermana Luz Helena, Primera de Corintios 15:26. Recordemos que realmente para citar teológicamente un libro, una cita bíblica, deberíamos decir primer libro a los Corintios. Deberíamos decir, bueno, Apocalipsis está bien, está corto, primer libro a los Corintios. Ya cuando entramos en confianza decimos Primera de Corintios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el primer libro de Corintios 15:26, hermana Luz Helena? 15:26, mi paz. ¿Sí? Bueno, dice, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Dice. Sí, señor, el 26, sí. Ah, O es el 16. un poquito más fuerte. El 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Perfecto. Entonces, prácticamente por las Sagradas Escrituras vemos que el último enemigo que será vencido será la muerte. Primer libro de los Corintios 15:26. ¿Qué pasa? Jesús cede a las lágrimas en su humanidad, pero en su divinidad empezó a mostrar que él podía vencer la muerte. Finalmente lo deja muy claro cuando resucita, pero da los primeros golpes fuertes cuando resucita a Lázaro. Lo manda a que salga de allí, de aquel lugar, a que quiten la piedra. Apocalipsis capítulo 21, versos 3 y 4, ¿qué nos dice, Pastor Pablo? Está cerradito todavía el micrófono, mi pastor. Ahora. Dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, Perfecto. vemos algo muy importante como es, gloria a Dios, el consuelo de Dios, el amor de Dios, la construcción de Dios y también el establecimiento de Dios con ellos, que vamos a ser su pueblo, que nos va a paladear, nos va a consentir, va a estar en nuestra situación y ya no vamos a tener más dolor, llanto, clamor, nada. Aleluya. Y dice aquí, gracias, Pastor Pablo, y de hecho dice aquí, promete tanto que la enfermedad como la muerte desaparecerán. Bendito Jesús. Esta es la reacción de Jesús frente a los enfermos, la reacción de Jesús frente a la muerte. Es decir, que Jesús vence la muerte en la cruz del Calvario y ahora nos prepara para nosotros enfrentarla, confrontarla personalmente, la que nos toca a nosotros, pero también
la que le toca vivir a nuestros familiares. Aquí es algo que, donde venimos nuevamente al contexto de la capellanía geriátrica. Si Jesús reacciona sanando y aún Jesús reacciona venciendo la misma muerte, de todas maneras la muerte es un estado natural que de alguna manera todos tenemos que vivirla, al menos que seamos arrebatados en vida, bendito sea Dios, como lo fue también Enoc, bendito sea, como lo fue Elías, y como pueda ser que nos acontezca si el arrebatamiento acontece teniendo nosotros nuestra vida, si no, seremos levantados a un del Señor. La muerte, nadie quiere enfrentarla. Y más cuando viene una muerte por un proceso de enfermedad que atrae sufrimiento y atrae prácticamente en ese momento un proceso cruel. Ver morir a un familiar, verlo desgastarse, es algo que solo quienes lo hemos vivido en carne propia sabemos qué es. Pero mire lo que dice aquí, desgarrando el alma. Ante la desgarradora noticia de que un ser amado va a morir, no es de extrañar que busquemos un culpable, escúchame, o que nosotros empecemos a tener sentimientos de culpa. Sea quien sea, sin embargo, la doctora Marta Ortiz, estoy citando una referencia, quien preparó una tesis sobre el cuidado de los enfermos terminales, nos aconseja. ¿Qué nos dice Marta? Dice, no culpe a nadie por el estado del paciente, ni al equipo médico, ni a las enfermeras, ni a usted mismo. Dice, ¿qué puede hacer usted para ayudar a un ser amado a sobrellevar su enfermedad y a aceptar, dice, que probablemente muera? O sea, ¿qué puede hacer usted para ayudar a un ser amado a que sobrelleve la enfermedad y acepte que finalmente puede morir? Pues tenemos un punto de inflexión muy importante aquí, que es la palabra de Dios. Digo, ¿por qué digo un punto de inflexión? Porque el punto de inflexión es el momento donde se ha de tomar una decisión. Por ejemplo, estamos acostumbrados, hermano, y lo digo porque yo vengo de un lugar, de una iglesia de grande poder en los milagros y que vimos muchos milagros y Pastor Pablo lo sabe, porque fuimos compañeros de ministerio allí. Vimos la gloria de Dios, pero vimos también lo inevitable que es la muerte. Y charlábamos un poco acerca de también los momentos donde fuimos a orar por una persona y después de orar creyendo que se sanaba, se moría. Todo esto aconteció, pero cuando tenemos un familiar, cuando tenemos una persona cercana que cada día va en el desgaste y seguimos orando y cada día va en el desgaste, creo que nosotros sabemos para dónde va la situación, como también creemos que Dios puede intervenir en cualquier momento. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Esto significa que no debemos desaprovechar el tiempo para hacerle entender a la persona que Dios está para obrar grandes milagros, pero que si realmente Dios lo tiene para llevarlo a descansar, es importante que se prepare. Es desgarrador, pero también es ley natural, ley de Dios, que el hombre nazca, que viva. Prácticamente es como el proceso de las plantas. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero en el desgaste de la persona, no podemos, escúchame bien, amados estudiantes de capellanía, no podemos hacerle un desgaste a la fe, pero tampoco crear falsas esperanzas. ¿Cuáles son los consejos? Como decimos nosotros, los consejos para el consejero frente a esta situación. Dice, asistir a los enfermos es una destreza de Santiago 5, 13 y 14. Si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos para que ellos oren ungiendo con aceite. ¿Cierto? Y vemos que esta
que esta palabra primordialmente entra en un propósito muy grande y es de saber que se ora por el enfermo, hasta se ungen con aceite, bendito sea Dios, que es uno de los momentos donde es legal la unción del aceite, no ungir por todo, y saber de que de allí en adelante estamos a la merced de Dios, luego de que hemos batallado, siempre hemos estado en su voluntad, pero ya como que hacemos una descarga y decimos, bueno, no podemos luchar contra Dios en el propósito. Entonces se dice que los consejos para el consejero, dice, en estos casos de enfermedades terminales, el consejero es el último en darse importancia. Primero es la familia del enfermo. Es decir, que nosotros no estamos para poner condiciones o mostrar importancia de lo que hacemos allí. No, nosotros estamos como un personal de apoyo. Esto significa, dice, se debe respetar la privacidad del enfermo, no divulgar el tipo, nombre de la enfermedad. Si él no quiere, porque las enfermedades son penosas y hay gente que no quiere que se sepa qué tipo de enfermedad, entonces nosotros reservamos ese diagnóstico, no lo contamos. Se debe respetar la autoridad del hospital, el horario, la familia. Por ejemplo, hay áreas restringidas, horarios ya, y a los que no podemos acceder, debemos respetar. No contrariar al enfermo. A veces caemos en pugnas teológicas con el enfermo, discusiones con él. No, no, porque podíamos llevarlo a un estado de estrés y podíamos ser hasta acusados de empeorar la situación. No abusar de la confianza del enfermo. Por ejemplo, si no es una persona allegada y no hay condiciones, no sentarse en la cama, no abrazarlo, no besarlo, no tocar su comida o su bebida. Dice, no averiguar mucho sobre las causas de las enfermedades. Si no hay comprensión, no visite al enfermo en cualquier lugar. Ejemplo, si no los espacios no se están dando, pues si de pronto el enfermo ya tiene otro espacio, en otro espacio se visitará. Pero no podemos nosotros sobrepasar ni la confianza del enfermo, ni las reglas del hospital, ni las restricciones. Aquí la gente tiene la razón en lo que diga. Nosotros estamos de apoyo sin importar de que el médico esté equivocado, la familia esté equivocada. Es decir, no es momento de contrariar, es un momento de concentrarse en la persona y dejar hasta un lado la enfermedad para brindarle la atención dignamente. Dice, lo que el paciente, el familiar, el doctor, la enfermera diga está bien, aunque nosotros en nuestra convicción no lo sea, aunque pensemos lo contrario, eso por respeto nosotros damos pues como nos hacemos como que todo va bien y que de alguna manera tiene la razón. No es un momento de contrariar. Cualquiera podría decir, a mí me disculpa, pero yo soy muy sincero. Tenemos que aprender que hay momentos nosotros callamos para evitar controversia. Controlar las emociones. ¿Qué significa controlar las emociones? Precisamente, las emociones afloran en una conversa, en una pequeña pugna, y no podemos caer en una tentación como esta, porque estamos prestando un servicio de asistencia y no estamos en un periodo de enseñanza doctrinal. No es el espacio. Y sin más, teniendo en cuenta que las condiciones se están empeorando. Ser muy sencillo cuando visite, tanto que hay lugares donde no dejan entrar la Biblia. Entonces, lleve una Biblia de bolsillo, ore en voz baja, hágalo de manera breve, porque estas han sido las situaciones que le están impidiendo a los capellanes ingresar, a los pastores, perdón, ingresar a los lugares o realizar especie de ministración como si estuvieran en la iglesia. Aquí tenemos algunas citas donde personas manifiestan los temores de la muerte. Por ejemplo, a los 39 años de edad, supo que iba a morir. ¿Quién? El rey Ezequías, y manifestó la desesperación que sentía. Bueno, nosotros
conocemos prácticamente esta historia de Isaías. Dios le da 15 años más de vida, ¿cierto? Entonces, los enfermos terminales, todos se sienten temerosos para morir. Todos. Porque a pesar de las situaciones que se viven, pues un enfermo terminal no se quiere suicidar, a diferencia de otras personas que eligen suicidarse. El enfermo terminal muchas veces está aferrado a la vida, ¿cierto? Pero es el momento de la oración, porque también así como el rey Ezequías manifestó delante de Dios su desesperación, también Dios obró milagros. Entonces, nosotros no somos personas que vemos al enfermo y inmediatamente nos deslumbramos en nuestra fe. Yo me acuerdo tanto que alguna vez fuimos al hospital a una oración y orábamos por el Señor que estaba allí. Saliendo del hospital, sale una señora corriendo, venga, venga, pastores. Oh, mi papito acabó de morir, ¿cómo le parece? Nosotros decimos, pero qué bueno que se fue con el Señor. Bueno, la consolación. Y un hermano que andaba con nosotros dijo, no, yo sí sabía que el hombre se iba a morir. Yo oré, pero yo sabía que se iba a morir. Usted se imagina que nosotros queríamos esconder al hermano en la presencia del Señor en ese momento para que no hablase. ¿Por qué? Porque son momentos muy incómodos. O sea, no crea que ahora nosotros tenemos salud. ¿Cuántos proyectos tiene el pastor Pablo, Rodrigo, la hermana Roselena, Fabio? Fabio está por aquí, bendiciones, Fabio. ¿Cuántos proyectos tiene Fabito, por ejemplo? Que es un hombre relativamente muy joven y que de un momento a otro nosotros nos veamos truncados y digo, no, no, hasta aquí llegó, no, no se puede hacer más nada. Eso produce un desespero. Entonces, ¿cuáles son algunos, algunas frustraciones, algunas metas de los frustrados? Ellos querían tener hijos, ver crecer a sus nietos. Querían servir a Dios plenamente. Imagínate. Ahora tienen miedo de perder amistades y miedo de que los familiares lo eviten. Como el caso de Job, que sus amigos terminaron haciendo una buena labor y terminaron juzgándolos. Un temor a perder las funciones fisiológicas que todos, absolutamente todas las personas que viven bajo estas situaciones, pues es algo muy difícil para ellos. Y algo que finalmente entorpece la mente de una persona es el miedo a morir solos y el miedo a morir en las angustias. Entonces, frente a esa situación, Anne Catherine dice que lo más importante en ese momento de brindarle los cuidados a la capellanía de hospicio finalmente es esto. Hay que hablar con ellos, escucharlos sin interrumpirlos, sin juzgarlos, sin minimizar sus miedos. Es decir, en un momento, no se asusten, que no va a pasar nada. No, hay que dejarlos que entren en conciencia de lo que están viviendo para que dentro de esa conciencia o haya recuperación, hermano, o se vaya con el Señor. Esto es duro decirlo, pero estoy hablando de situaciones reales que nos pueden acontecer. Claramente, saber realmente qué es lo que siente, cuáles son sus deseos en ese momento, por ejemplo. ¿Qué le gustaría que hiciéramos por ti? ¿O qué le gustaría a usted que hiciéramos? Hay personas que dicen, mire, yo me voy a morir, por favor, me gustaría que eh, el funeral fuera de la siguiente manera, me gustaría hacer el testamento, por favor, traiga la familia para pedirle perdón. Mira que yo tengo un hijo lejos, la gente no sabe, mis hijos no saben. Quiero contarles que ellos tienen un hermano. Uy, hay situaciones terribles al final. Y mantener viva la expectativa de que tomen decisiones propias. Esa es la dignidad que hay que salvaguardarle a ellos. Es decir, que todavía está en la posibilidad de que tome sus decisiones. Así las decisiones sean, como les dije con anterioridad, hablar de cómo le gustaría que fuese el funeral. Pero tengo otras citas aquí donde dice, no todo está perdido. Dice, otra necesidad fundamental es tener la esperanza de recuperar la salud. Qué bueno. En los países donde no hay sistemas médicos de calidad, dicha esperanza suele estar estrechamente vinculada
a la posibilidad de hallar un tratamiento eficaz. Es decir, que todavía hay esperanzas de vida, pero que si la persona ya está en sus últimas, que sabe que siente la muerte, estamos allí para brindarle la asistencia hasta el final. Dice, de este modo, estoy citando, el enfermo puede atender los asuntos necesarios y prepararse para lo inevitable. Esos preparativos le dan al paciente la sensación de dejarlo todo arreglado y que no será una carga para los demás. Se dice que el permitirle que tome las últimas decisiones lo hace que se sienta que se va a ir en dignidad. Dice, si no hay esperanza de encontrar una cura, que esto aquí es importantísimo lo que vamos a ver en este lugar, en este momento. Si no hay esperanza de encontrar una cura, pues bien, recuerde que los enfermos terminales necesitan hablar de la muerte con franqueza. Refiriéndose a este punto, George, que es el tesista, dice, el superintendente cristiano que mencionamos anteriormente comenta, es importantísimo no ocultar la cercanía de la muerte. Escuchen eso, es importante no ocultar la cercanía de la muerte por dos puntos importantes. Uno, de que si hay esperanza de salud, gloria a Dios. Si hay un tratamiento o si Dios ha llegado para sanarlo, gloria a Dios. Y si no, preparar el alma para el encuentro con Dios. Aquí estas son fases que vive la persona emocionalmente en las enfermedades terminales. Por ejemplo, cuando encuentra la primera etapa de la enfermedad terminal, que es muy corta, lo primero que la gente se enfrenta es a la negación. ¿Qué es la negación? Cuando la persona dice, no, no puedo tener eso. Yo no me puedo enfermar. Yo no puedo estar enfermo por este tiempo. Tengo muchos proyectos, tengo muchos hijos. Estas también son las llamadas etapas del duelo frente a cualquier situación que se nos presenta, de pérdidas o enfermedad. La segunda es el enojo y la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? ¿Por qué Dios me dejó abandonado? Viene una parte que se llama la negociación, que es cuando el enfermo puede recurrir a cualquier tipo de sacrificio, cualquier tipo de ritual, es donde los llevan muchas veces a brujos, es donde los llevan a santos, pagan penitencias de rodillas, ofrendas. En ese momento, él entra en una negociación y hay gente que dice, no importa si es de Dios o del diablo, yo quiero sanarme, ¿cierto? Luego de eso viene el estado de depresión, cuando no consigue lo que quieren, cuando traen el pasado a colación, cuando vienen los fracasos de etapas anteriores, cuando son acusados por la conciencia y entran en un estado de aislamiento. Entonces, el primer choque es la negación. El segundo, tener ira. El tercero, tratar de negociar con algún tipo de tratamiento, ritual, como lo decíamos, para ellos muchas personas dicen de dónde vengan. Otros cristianos pues entienden de que pues querían servirle a Dios, no querían llegar a la muerte así. Y una quinta etapa es la aceptación, donde ellos se resisten a enfrentar el final. Deciden arreglarse con Dios, deciden pedir perdón, deciden aceptar que hay una vida nueva. Esta es la aceptación. El sexto, el paciente es el que decide enterarse de la condición de su enfermedad. Caramba, el consejero, si el consejero es llamado a esta labor, no todas las veces, pero hay momentos que buscan el capellán para que sea el capellán quien dé el diagnóstico. ¿Cómo les parece? Señor capellán, por favor pase para que usted en su estado de asistencia le dé el diagnóstico. Sigo citando, hay enfermos que desean pues tomar, lo decía con anterioridad, las decisiones de su sepelio, acerca de su seguro funerario, algunas cosas personales,
todo lo que tiene que de pronto ver, decir, mira, ahí quedó una casa, por favor, mire, bueno, vamos a hacer esa casa le queda al niño, déjenle el carro a mi esposa, si ha tenido de pronto 2 hogares, por favor, mire, para estos muchachos, déjenme el apartamento. Y los que no han dejado nada, de alguna manera, pues al menos el perdón de al menos no dejarle nada a los hijos. ¿Qué se hace en los días finales? Los días finales, dice la doctora Ortiz, ¿cómo puede consolar a alguien que está a punto de morir? ¿Cómo consolarlo? Ella aconseja así. Ya lo tuvimos, hacer sus últimas peticiones, ya lo vimos, ¿no? Escucharle con atención. Si puede, si está en condiciones, haga lo que él le pida, que no vaya ni contra la fe ni contra su responsabilidad. Si es posible satisfacer peticiones, lo puede hacer. Pero ¿qué dice George al respecto? Dice, podemos ayudarle a poner en contacto con las personas que más quiere, aun cuando las conversaciones que tenga sean breves debido a la falta de energía del enfermo, aunque sea por teléfono. Mire lo que dice aquí, importantísimo. Dentro de las últimas peticiones, es ayudarle a ellos a que se pongan en contacto con las personas, amigos, familiares, con los que le gustaría hablar. Mira, en la pandemia, ¿cómo se despedían algunas personas de los familiares? ¿Cómo lo hacían en la pandemia desde los hospitales? A través de una tablet. Le colocaban una tablet, le hacían una videollamada y ellos, no, hijo, no pude más. Fatal. Pero allí se vivió esta capellanía de hospicio de una manera increíble. Vamos a ver que estas citas que tengo acá, dice, estas conversaciones le permiten animarse mucho, quizás orar mucho con ellos. Dice que una mujer canadiense, Cristina, que perdió a 3 seres queridos, uno detrás de otro, recuerda, cuanto más se acercaban al fin de sus vidas, más necesitaban oraciones de compañeros cristianos. Dice, si se concentra en la persona y no en la enfermedad, se beneficiarán tanto usted como ella. Así se respeta la dignidad del paciente. Y así la persona siente que muere dignamente y en paz. Las directrices, los cuidados, las fórmulas, todo esto si nosotros podemos brindar un apoyo, medicina y, por supuesto, hacer, ya si es en casa, cuidados paliativos, que los cuidados paliativos son muy, pero muy importantes. De hecho, ¿qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos dice que la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, brindar una mejor calidad de vida posible a los pacientes en su etapa de enfermedad, fortalecer la familia del paciente, así como de la familia. Fe y oración se incluyen por parte de los capellanes en el proceso de alivio y prevención. ¿Pero prevención de qué? Si ya está enfermo, prevención del sufrimiento. Pero ¿cómo le previene el sufrimiento? Brindándole la esperanza de la palabra de Dios en caso de que sea una persona creyente. Ya vamos llegando a las directrices finales. Por ejemplo, si incluir los datos siguientes en caso de que haya alguna necesidad, dice el nombre del representante legal para la atención médica, los tratamientos. Algunos pacientes no quieren más tratamiento, firman el rechazo, ¿sí? Es posible que ellos en un momento digan, no quiero más el tratamiento, ¿cierto? Hay que tener en cuenta si ellos toman estas decisiones. Si algo llega a pasar, hay que anticipar los siguientes datos. Uno, fomentar comunicación con los familiares, liberar a la familia de ciertas decisiones, es decir, que lo dejen a él tomar decisiones. Y esto, reducir la posibilidad de tratamientos inútiles, costosos, agresivos. Imagínense todo lo que puede pasar en estas directrices. Si el paciente dice, no, es que yo ya no quiero ser más torturado,
pues simplemente no va a ser más torturado. Entonces, note usted todo lo que viene como parte final. Y vemos una idea central, dejarlo que tome las decisiones. Dejarlo que él tome las decisiones. Si hablamos del dolor familiar, esto va a ser muy fuerte. Esto no es algo para limitarlo. Aquí no le podemos evitar el sufrimiento a la familia. No podemos sufrir por ellos. No, ellos van a tener que enfrentar el dolor, amigos. Ellos van a tener que, de pronto si había una enfermedad contagiosa, van a tener que en el dolor de los familiares decir, bueno, hay que orar por la familia, hay que seguir practicando los exámenes, no vaya a ser que otros también de la familia estén padeciendo de la enfermedad sin saberlo. Aún el dolor familiar es algo que ellos tienen que enfrentar. Van a enfrentar el acompañamiento, pero también el olvido de algunas personas. Algo que me quedó presente cuando mi padre nosotros somos llaneros, mi padre fue un ganadero y fue secuestrado y con mi hermano los dos fueron secuestrados y por supuesto fueron abatidos, fueron muertos, asesinados. Y yo me acuerdo que los primeros 3 meses tuvimos mucha compañía y yo era un chico de 6 años, un niño de 6 años. Y después de un tiempo tuvimos tanta soledad, nadie iba por allí. De pronto la pena de vernos sufrir. El consejero no debe abandonar la familia, no la debe abandonar. El consejero está para quedarse con esa familia hasta que de pronto asistan a la congregación o hasta que les digan que ya no necesitan más su servicio de asistencia. Como conclusión, voy a leerles esta conclusión. No podemos evitar el sufrimiento, pero ciertamente podemos determinar la forma en que habremos de reaccionar ante el mismo. No importa el rostro que nos muestre el sufrimiento, puede ser padecido por enfermedades horribles o estar presos en un campamento de trabajo, forzados muriendo cada día. Pero como consejero podemos consolar y enfatizar el alivio al dolor y del amor que necesitan estas personas que están en Jesucristo mismo. Y por lo que Él hizo, se puede disfrutar el cielo por fin y para siempre. Para aquellos que han soportado pruebas y sufrimientos pacientemente, les está reservada una corona especial de la vida. Para el cristiano, la muerte es un amigo antes que un enemigo. Es un paso más en la senda que lleva al cielo antes que un salto en la oscuridad desconocida. Como consejeros cristianos, deseamos y oramos que muchos corazones afligidos encuentren paz en este mundo de sufrimiento y que hay esperanza en medio de situaciones irremediables. Qué bueno que nuestro aconsejado, cuando parta, como dijo el pastor Pablo días anteriores, podamos ver en su rostro, porque es cierto que el rostro refleja finalmente el tipo de muerte que ha tenido la persona. Nosotros miramos las personas que mueren ahogadas, que mueren ahorcadas, ¿cierto? Las personas que murieron en tristeza. Pero también podemos ver los rostros de personas que murieron en paz. Y ojalá que nuestros focos de atención, que son estos pacientes, no pacientes de nosotros, sino de estos centros, a nosotros son personas de asistencia espiritual, puedan irse en paz y en dignidad. ¿Qué podemos decir frente a esto, mis amados pastores? Bueno,
Yo creo que lo más importante de todo esto, mirando lo de Cristina, que es Sí, muy llamativo, es donde nos habla de concentrarse en la persona y no en la enfermedad. Es algo muy importante para el capellán, sobre todo el capellán de auspicio, sí, para manejar la situación del enfermo terminal, ya sea un enfermo terminal en su área, por ejemplo, cuando es de las piernas, de ortopedismo, cuando es sí, de cardíaco, o cuando es pulmonar, o cuando es gastrointestinal, o de las emociones. Es muy diferente el manejo al manejo que se le da a una persona terminal de los problemas de la cabeza, porque esa sí, persona casi siempre va a estar inconsciente todo el tiempo, no va a estar en la situación de estar consciente. Entonces el trabajo va a ser más para la familia que para él mismo, ¿sí? sí, En señor. cambio, tienen conciencia, que pueden, hablan, sienten, expresan lo que sienten, entonces es más fácil dar manejo a lo que es el momento de ir preparando a esa persona de acuerdo a su ideología o a su credo, para llevarla a estar preparado para el día que tenga que partir, poniendo todos los puntos de vista que hemos aprendido y aquellos que Sí, señor. también la misma nos habla, ¿no? Como el amor. El amor es sufrido, entonces debemos encontrar que podemos ayudar en las diferentes etapas. Y hay algo bonito de Cristina, que es el concentrarse en la La persona, la no en la. persona, sí, Entonces, cuando nos concentramos en la persona y no en la enfermedad, es más fácil manejar el enfermo y la familia del enfermo. Y en ocasiones los mismos médicos y las sí, personas que están a su alrededor, la enfermera jefe o las otras enfermeras y las que asisten, ¿sí? Entonces es muy fácil, porque hay que trabajar casi que de la mano con todos aquellos profesionales, sin ser sí, señor. nosotros, digamos, médicos. Debemos, en la parte nuestra, que es la parte psicosocial, emocional de las personas, aún sentimental en las personas, nosotros podemos trabajar más en la parte científica. Ya pues, a no ser que seamos médicos también, podemos Sí, trabajar y ayudar a los facultativos o a los médicos. Muchos de ellos, que usted sabe que la mayoría de médicos no son dados al cristianismo, ellos son más ateos que claro, cristianos. más Honran más científicos. de ellos, que es San Francisco de Asís, que es el tutor de los médicos, en San Juan Bosco, que es el tutor de los intelectuales, que al mismo Jesús. Entonces, en todo eso debemos tener mucho cuidado y así llevar un buen trabajo, no solamente en la parte interior del enfermo, sino en la parte exterior, no solamente en la parte interior de un hospital de auspicio, sino también fuera de ese hospital, dentro del enfermo, fuera del enfermo, dentro de la familia, porque de repente nos toque llevar los dos simultáneamente, en Sí, el hospital al enfermo terminal, y en las casas o en la casa de la familia a la familia que está sufriendo ese ausentismo y que puede llegar al final perderse la persona, irse. Entonces, hacerlo ver como algo que, dependiendo de las edades, porque también influye mucho la edad, si es una persona joven, entonces irlos preparando para el momento difícil que van a tener que pasar, y sin falsas expectativas, ¿no? Ser consciente del tipo importantes. de persona, y hay que tener conocimiento de eso, porque se está viendo mucho que en muchas iglesias se ora por los enfermos y se trabaja en la parte emocional, pero después de que se ora por ellos, el enfermo sigue enfermo de lo mismo, al cabo de los 8 días vuelve con lo mismo. Entonces hay que esperar el crédito del Señor, que Él lo Sí, haga. señor. Igualmente pasa en lo que es en el hospital con los terminales. Tenemos que ser muy prudentes. Si Dios nos muestra que lo va a sanar, ser prudentes con la familia, prudentes con las personas. Si el enfermo es consciente, prudente con él mismo, y el tiempo nos va a dar la razón. O sea, esto es no tanto de llevar como decir, como arraigarlo, sino también tener la paciencia necesaria para que el Señor pueda trabajar en la persona, porque a veces también el Señor trabaja con el enfermo. Ha pasado casos que ya han ido a aislamiento la persona. Yo viví un caso, y ahí en el hospital de Mason,
aquí en Bogotá. Y bueno, ya estaba aislado, se hizo un servicio ya con el enfermo, y el enfermo se levantó, o sea, podemos volver a la vida y hubo que llevarlo a UCI y bueno, y revivió el enfermo. Eso ya fue un designio de Dios, ya fue un cambio que Dios hizo, y eso trajo fe en la familia, o sea, Dios conquistó eso. Yo no sé si el pastor Hugo se acuerda de cuando estábamos en el anterior ministrar, de una mujer que ella murió, Dios la resucitó, trajo un mensaje a sus hijos, ellos no creyeron y volvió y murió. Ahí sí murió definitivamente. Duró un mes más y murió. Entonces, eso fue algo impactante. Eso pasó más o menos en el año 2008, 2010 más o menos. Fue impactante. Sí. Mi pastor, ¿lo escucho? Bueno, entonces lo importante es, sí, ayudar a las personas, a los enfermos y a los familiares. A los familiares también hay que aliviarlos para que ellos puedan comprender que la persona se va no por errores propios o por la situación de la enfermedad, sino hay que hacerlos ver que, bueno, infelizmente le tocó a esa persona fallecer, pero porque el designio o la voluntad de Dios. Es eso, pastor. No hay Sí, más. señor. No, excelente. Gracias, Sí. Pastor Pablo, por darle ese aporte. Estamos en asesoría, en consejería y también en aplicación del evangelio cuando se pueda aplicar, o si no, en la parte humanística o humana, poder aplicar lo que sabemos. Por eso los hombres de Dios últimamente nos toca estar bien preparados en toda, no solamente en la parte de la teología, no solamente en la parte de la capellanía, tenemos que estar preparados, leer mucho, 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 parte de medicina, parte de fisioterapia, parte, porque también a veces entra uno así, lo puede vivir en carne propia, como yo lo viví, lo puede vivir en carne de un familiar, de otro pariente, lo puede vivir en un amigo, lo puede vivir en un desconocido, pero el trato debe ser de la misma manera, o sea, no haciendo imparcialidad y también tratando de llevar un consuelo. Jesús era un consolador tremendo. Él llegaba y aplicaba, era básico, aplicaba Sí, milagro y no esperaba nada a cambio. bendito Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo. Bendito Dios. Se le está yendo como la señal por ratico, Pastor, pero bueno, ya volvemos a organizar. Bendito Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta clase. El lunes nos vamos a mirar con otro módulo. Ya prácticamente todo esto es módulo de salud, de esta facultad de salud prácticamente los estamos terminando. Hemos tocado la capellanía militar. Esperemos que podamos entrar en la capellanía militar, que es muy, muy hermoso. Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias. No sé, Fabio, Luz Elena, Rodrigo, si algún aporte, vamos para escucharnos por aquí. Bueno, parece que también están en sus labores aquí. Pastor Pablo, es una bendición. Bendiciones, Sí, mi hermana, Luz Elena. hermano, para decirle que no, que muy bien la clase, muy buena, y que no, que estamos aprendiendo demasiado, demasiado cosas que la verdad no pensé que fuera a escuchar en estas clases, las he escuchado y que le sirven mucho a uno en la vida porque uno con padres ancianos y bueno, y han sucedido pues en mi familia pues casos de accidentes, tuve la Claro, muerte de un hermano que el médico dijo que si de pronto él no moría iba a quedar como un vegetal y los cuidados iban a ser demasiados y en el momento uno por la emoción de ver la persona viva pues nosotros nos dijimos que no importaba, que nosotros nos hacíamos cargo de todo, pero bueno, bendito Dios que el Señor supo pues que era el momento de la partida de él, entonces mi papá sí, de pronto cuando uno tenga una preparación es mejor, ¿cierto?
no hacer las cosas a la ligera, porque de pronto en ese momento, si él hubiera quedado vivo, yo creo que los cuidados no iban a ser tan buenos como ahorita, que ya sabemos pues los cuidados de las personas que están en ese momento de su enfermedad o de un accidente, bueno, de tantas cosas que le pueden pasar a uno en la vida y a la familia de uno, o a las personas que lo rodean a uno, mi paz, que uno dice, uno locamente habla muchas veces y dice, no, yo lo cuido, yo lo hago, yo esto, yo soy capaz, pero si uno no tiene la experiencia y de pronto una formación en ese momento, uno no va a ser capaz y va a tirar la toalla y entonces, bueno, gloria a Dios por esas clases, mi paz, me alegro mucho por la sabiduría suya y la sabiduría del pastor Pablo, que conocen pues tanto el tema y que ha sido de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias, mi paz. Uy, qué bueno saberlo. Mi hermano Rodrigo, gracias, mi hermana Luz. Oh, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y gracias, seguimos aprendiendo cada día más, reflexionando en este tema tan importante, de tanta responsabilidad que tenemos por delante y necesitamos mucho de Dios para poder llevar a cabo todo este trabajo. Qué bueno. Sí. Fabio, muchas gracias, mi hermano. ¿Qué nos dice Fabito? Fabito creo que está en servicio en este momento. Bueno, bendito Dios. Pastor Pablo, vamos a orar. Vamos a darle gracias, de verdad, porque cada día recordamos, aprendemos y nos fortalecemos. Vamos a orar de su Padre Celestial. Eh, Recuerden orar mucho por mí, que hoy la sentada es desde las 6 de la mañana casi hasta las 11 de la noche. Poquito tiempo para cenar, para almorzar, pero muy contento de servir. Padre poderoso Dios, te honramos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Para ti sea la gloria, la honra, el señorío, el poderío, la majestuosidad, el oro, la fama y la magnificencia. Gracias una vez más, Señor, porque has concedido el espíritu, la sabiduría, ciencia, inteligencia en cada uno de nosotros, Padre Santo, en este día de hoy, a través de tus siervos, Señor Santo, el director y pastor Hugo Camejo, Señor Santo, amado Dios, en cada uno de los que están también, Fabio, Señor Santo, Rodrigo, Señor Santo, Luz Elena, cada uno de los que están aquí y estamos aprendiendo, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, bendice, Señor Santo, este fin de semana en cada uno, Señor Santo, también al pastor Hugo, Señor, si continuamiento de las clases hoy, oh Señor Santo, también, Señor Santo, las iglesias que operan nuestros hermanos, Señor, Dios mío, trayendo y añadiendo malas almas de los que se van a agregar para el camino de salvación. Señor, honramos este día y te damos gracias por ese privilegio que nos da, Señor, de poder caminar en fe, en esperanza, Señor. Como dice la Escritura, que la palabra de Dios, Señor Santo, no es para interpretación privada, sino que el Señor entregará en nosotros la davidosidad y la sabiduría para nosotros discernir tu palabra. Señor, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque, Señor Santo, tú nos guardarás y nos ayudarás, Señor, en lo que ha de pasar en el mundo, en cada trabajo, en cada proyecto ministerial o espiritual, en el nombre de Jesús. Bendice cada familia, Señor, y libra de todo mal. Y aquellos que están pasando una situación de esta terminal en todo el globo terráqueo, Señor Santo, ayúdale, Señor, a comprender, a entender, Señor Santo, Dios mío, que es tú, Señor de la gloria, que estás haciendo la obra para que sus ojos ya no vean mal, para que no sufren, para enjuagar todas lágrimas, Señor Santo. Aquellas personas que quedan con el dolo o con el duelo, Señor Santo, puedan llevarlo en grande manera y poder entender, Señor Santo, que han partido porque era la voluntad de Dios. Y aquellos que no conocían de ti, a través de este absentismo, de este duelo, Señor Santo, puedan llegar también a conocer de ese Dios lleno de amor y lleno de bendición y de misericordia para cada uno. Señor, guarda a los hermanos, ayúdalos, Señor. Guarda a nuestro director, Señor Santo, también allá en sus estudios, en sus diferentes clases. Fortalécelos, Señor, porque hay tres cosas que tú nos hablas allá en Josué. Primero, que se esfuerce
Segundo, que sea valiente. Tercero, que sea muy valiente, Padre Santo, Dios mío. Derrama, Señor, la bendición, da la victoria, Señor Santo, y la respuesta a cada uno. Y confírmale, Señor, la bendición y prepáranos para el lunes, Señor Santo, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por estas preciosas clases, porque cada día estamos aprendiendo más en la parte de la teoría, en la parte de la práctica y también la sabiduría que nos va a dar para manejar los diferentes situaciones que se nos puedan presentar en la cotidianidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bendice también la institución ITEC, Señor Santo, y da la victoria a cada uno de esos proyectos, Señor Santo, en el nombre de Jesús, Señor Santo. Y acuérdate de esa personería especial 1171, Señor. Añade más y más iglesias y también alumnos en cada uno de los grupos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén, Jesús. Bueno, un abrazo para todos. Bendiciones, Dios los bendiga y queden en la grata paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, bendiciones para todos. Amén, amén. A todos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Amén, mi paz, bendiciones para todos.